El enlace es hasta el Vaticano. En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje desde el Vaticano. Siempre es un gusto saludarte, Valentina. ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes para ti. Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás, Emanuel? Ya dispuestos a escucharte. Perfecto, pues mira, hay buenas noticias en el frente del Vaticano y eso se lo debemos a una entrevista, una larga entrevista con la COPES, la radio de la Conferencia Episcopal Española. También hay que decir que es la segunda radio más escuchada de España, y el Papa Francisco, después de muchos años de que estaban buscando esta entrevista, finalmente habló con ellos y fue importante porque fue fuente de noticia, en el sentido de que es la primera entrevista que se da después de la intervención a la que el Papa Francisco se sometió el pasado 4 de julio, recordarás, por problemas en el colon. Entonces había habido, a raíz de esta intervención, había habido muchos rumores acerca de su salud, e incluso se llegó a decir que el Papa tenía la intención de renunciar. Y bueno, aquí aclara finalmente que en efecto se las vio feas, porque dice que le salvó la vida a un enfermero. Había médicos que le decían que tenía que hacer un tratamiento con antibióticos, pero finalmente este enfermero, con una larga experiencia en el Vaticano, en el sector médico sanitario del Vaticano, le dijo: no, aquí es mejor que usted vaya al hospital, y de hecho se fue al hospital Gemelli, y de ahí la operación. Y bueno, él dice que le salvaron la vida, que él le salvó la vida por segunda vez. Dice: un enfermero me salvó la vida, porque ya en Buenos Aires, cuando era joven, cuando tuvo que ser sometido a una intervención al pulmón, fue una enfermera que también le ayudó muchísimo con una terapia. Entonces, bueno, primera noticia, está bien, dice: estoy vivo, pero estoy bien, está retomando absolutamente el curso de la vida normal. También informó de que está comiendo de todo, mientras que antes con los divertículos no podía, y sobre todo lo que dice es que nunca se le pasó por la cabeza la idea de renunciar, y no entiende ni siquiera cómo este rumor, digamos, haya nacido, que parece ser que nació sobre todo en Argentina, y de ahí se difundió en todo el mundo. Él dice: yo no entiendo de dónde haya surgido este tema, pero bueno, lo importante es que reiteró que no va a dimitir. En otras entrevistas, incluso a mí, Emanuel, había dicho que, bueno, en caso se viera en la misma situación del Papa Benedicto XVI, quizás un día dimitiría, pero bueno, ante todo, el Papa Benedicto XVI está vivo, y entonces, nunca podría dimitir con otro Papa vivo, es decir, 2 papas eméritos ya sería mucho, digo yo. Y bueno, lo que importa es que en este momento, en este marco, digamos, de su salud, no tiene pensado hacerlo. Tiene una agenda muy llena, eso me consta. Todos los días está recibiendo a varios grupos. Tiene en su agenda también viajes. A mitad de septiembre él viajará a Eslovaquia y a Budapest con motivo del Congreso Eucarístico Internacional. Y luego hay viajecitos de los que se habla, por ejemplo, Glasgow, para lo del ambiente, en noviembre. Es probable, si el Papa está bien, que también acuda ahí, porque para él lo de la ecología es indudablemente un tema importante. En esta entrevista también nos da noticias interesantes sobre la actualidad internacional, lo que piensa el Papa sobre Afganistán, por ejemplo, y obviamente da a entender que la ocupación, digamos, de fuerzas extranjeras en un país para importar la democracia, siempre tiene sus problemas, porque muchas veces no se tiene en cuenta de las tradiciones, de los valores de los pueblos locales. Y en esta salida dice: bueno, salirse es legítimo de tomar esa decisión, pero bueno, probablemente en este caso no se hayan tomado en cuenta todas las eventualidades, y pudo haber engaños de una parte, ingenuidades del otro. Y bueno, y la situación aquella. China, un tema importante para el Papa, dice: él defiende el acuerdo con China para lo que se refiere al nombramiento de obispos. Mucha gente está en contra de ese acuerdo, pero finalmente, por la política de China, pero el Papa dice: lo importante es negociar, es dialogar.
el diálogo siempre es más importante que cualquier muro, cualquier cerrazón. Y de Europa también el Papa está preocupado, dice que si Europa no sigue creciendo, digamos, mejorando, enriqueciéndose dentro de la Unión Europea, pues esto va a ser un fracaso, va a ser un desastre. Viajes a España, se le ha invitado muchas veces, ya dijo que a España como país no va, aclaró una vez más que dentro de Europa él solo visita países muy pequeños, como puede ser Malta, por ejemplo, viajes que ya hemos visto, pero quizás dijo que vaya a Santiago de Compostela. Y luego así muchísimas otras noticias, pero bueno, yo creo que lo interesante aquí es ver que el Papa está bien, con una agenda absolutamente normal, que ha retomado su vida normal, y creo que esto, bueno, es finalmente algo tranquilizador, Emanuel. Así que sobre el Frente Vaticano vamos bien. Por lo que se refiere al Vaticano, y hablabas ya de la normalidad de la agenda del Papa, las actividades por pandemia también se están llevando a cabo de manera normal. Bueno, dentro del Vaticano el Papa ha retomado las audiencias generales con la gente, con el público, obviamente con las precauciones debidas, impuestas obviamente por las normas del COVID, pero bueno, se han retomado de forma normal por lo menos las audiencias generales. El Papa también cuando reza el Ángelus, el domingo hay gente en la plaza, obviamente con sana distancia, etcétera. Así que bajo ese punto de vista estamos volviendo dentro del Vaticano un poco a la normalidad. Italia, ¿qué pasa? Que obviamente, bueno, los casos, estamos alrededor de 5.000, 6.000 nuevos casos de contagio al día y los decesos giran alrededor de 50, 60 al día. Esta es más o menos, digamos, los números de esta última fase. Hay que decir que el 90% o más de las personas que se encuentran hoy en terapia intensiva son personas que no han sido vacunadas. Y creo que este es un dato muy importante. El 70% de la población italiana está en este momento, ya ha sido vacunada, y obviamente hay el tema del Green Pass, de este pasaporte verde que incluso les llegué a enseñar en un programa anterior, que bueno, esta hoja que hay que llevar por todas partes, porque sobre todo, por ejemplo, si vas a una cafetería a consumir algo, un restaurante, al interior lo tienes que llevar, pero a partir de ayer también hay que llevarlo en trenes, hay que llevarlo en autobuses, no los autobuses de la ciudad, pero si te subes a un autobús para ir a otra región, 2-3 horas de viaje, sí lo tienes que llevar en aviones, lo tienes que llevar en cualquier tipo de barco, naves, etcétera. Hay sectores que están en contra de este pasaporte verde, dicen que se trata como de una dictadura. Ha habido manifestaciones de protesta. Ayer que empezaba esto en las estaciones de trenes, ayer y antes de ayer se temió que hubiese manifestaciones importantes en las estaciones de trenes en contra de esta medida, pero finalmente tengo que decirte que había mucha más policía y muchos más periodistas que personas que manifestaban en contra de esta medida. También ha habido represalias en contra de periodistas o políticos que digamos, se han manifestado a favor de este pasaporte verde, a favor de la vacunación, pero bueno, no estamos hablando de fenómenos súper importantes, pero bueno, hay malhumores en algunas franjas de la sociedad, tanto por este tema de la vacunación como del Green Pass. El Green Pass, por otra parte, ya no son tiempos de unanimidades, Valentina, las cosas han cambiado tanto que pues siempre van a haber inconformes o gente que no esté de acuerdo con lo que se esté planteando. Exacto, pero por ejemplo, otro tema es que este Green Pass es obligatorio ahora para el personal escolar. Sabes que se vuelve aquí también a la escuela en presencia, entonces todos los profesores y todo el personal escolar está obligado a presentar este Green Pass, mientras que los alumnos, solos los universitarios, tienen la obligación de llevarlo. Entonces, en cuanto a la vacunación, decías, va a Italia al 70% aproximadamente de su población. ¿Qué pasa con los menores de edad? Los menores se están vacunando, incluso hay una campaña importante para que se vacunen, sobre todo los jóvenes entre los 12 y los 18, justamente por el tema del regreso a clases. Entonces se está impulsando mucho la vacunación en esta franja, digamos, de la sociedad italiana.
Bien, y para menores de 12 años, ¿alguna cuestión? Anunciaba Venezuela que va a empezar a vacunar a niños de 3 años en adelante. Sí, en Italia también se ha hablado sobre todo de la franja entre 6 y 12, que es siempre con el tema de volver a la escuela en un marco lo más seguro posible. Se habla de las mascarillas. Antes los niños pequeños no tenían que llevar mascarilla a la escuela, ahora probablemente se está hablando de que también lleven mascarilla, y va a haber toda una serie de controles para los que todavía no estén vacunados. Obviamente se les someterá a pruebas periódicamente para que este regreso a clase sea lo más tranquilo posible, Manuel. En cuanto a la cuestión económica, Valentina, ¿ha ido recuperándose el país? ¿Cómo le fue? ¿Cuáles serían los saldos del verano que acaba de terminar? Y que bueno, pues sabemos allá en Italia es muy importante el tema del verano y de los turistas. Afortunadamente los números han mejorado porque sí han vuelto los turistas. No te diría que en una forma masiva, porque todavía hay países de los que, sobre todo, por ejemplo, de América Latina y de otras zonas del mundo, que si vienen a Italia todavía tienen que pasar por una cuarentena al llegar aquí. Todavía hay restricciones para varios países, pero por ejemplo los norteamericanos pueden entrar, han podido entrar. Entonces sí se ha visto, por ejemplo, en los alrededores del Vaticano, que es donde yo más voy, o en el centro de Roma, sí hemos vuelto a escuchar varios idiomas, hemos vuelto a escuchar el inglés y norteamericano. Entonces los restauradores, las cafeterías, los hoteles, digamos, están como un poco aliviados con respecto a los meses anteriores. Obviamente no ha sido el verano comparable con hace 2 o 3 años, pero bueno, lo que se tiene la impresión es que esto se ha vuelto a poner en marcha. Entonces los números han mejorado, y te diré que pues ha habido personas, restaurantes que se han tomado el lujo de cerrar en agosto, como lo hacían hace 3 o 4 años, lo cual es muy llamativo, porque obviamente habiendo padecido tanto durante muchos meses, uno pensaría que pues en el momento en el que vuelven los turistas todo se mantiene abierto y no se habla de vacaciones. Pues hay quienes en Roma mismo, pues en las ciudades, digamos, más importantes de Italia, que se han tomado este lujo. Y yo creo que esto pues habla de que de alguna manera han recuperado dinero, y por lo menos en la primavera e inicio verano pues les ha ido bien, porque si no, la verdad es que a mí me ha sorprendido muchísimo que Roma, por ejemplo, era hermosa, ¿no? Sí, hubiéramos esperado que estuvieran abiertos pues para tratar de recuperar todo lo que se vieron afectados por el tiempo que permanecieron en confinamiento, y se van de vacaciones, y además un mes, dijeras, una semana, un mes. Mira, exactamente, y te digo, mi hija que vive en París me contó que en su barrio, un barrio central normal de París, todo estaba cerrado. Entonces dices, ella misma me decía, yo no entiendo, se quejan y luego se dan el lujo todos de ir de vacaciones. Estaba todo cerrado debajo de su casa. Qué cosas. Bueno, qué barbaridad, Valentina. Yo agradezco mucho tu reporte esta mañana. Te saludo. Fuerte abrazo. Igualmente. Gracias. Es Valentina Alasraqui.